Muy bien, amables televidentes, reciban el saludo cordial en nombre de este espacio, Personajes de mi Pueblo, el programa para resaltar a nuestras personas, a los residentes de nuestro municipio de Samaniego y que han hecho historia a lo largo de su vida y que le han aportado mucho a nuestro municipio de Samaniego. Y en esta oportunidad hemos invitado a una gran persona. Se trata del profesor Parmenio Guevara Noguera, una persona que durante su tiempo, durante su niñez, vivió en la vereda San Luis del 60, en sus años conocido como el nombre de Alto Ipud. Realizó también sus estudios primarios en nuestro municipio de Samaniego, sus estudios secundarios, hizo parte aquí en nuestro municipio de Samaniego y también en la ciudad de Pasto. Una persona que le ha aportado mucho al deporte, a la docencia y lógicamente al desarrollo de la parte educativa de nuestros jóvenes, de nuestros niños en esas épocas. Entonces lo voy a invitar para que sea él quien nos cuente toda esa historia, todo ese recorrido que ha tenido a lo largo de su vida. Cordial saludo, bienvenido, muy buenas tardes a este espacio de Personajes de mi Pueblo. Muchas gracias, Hicklin. Muy complacido para entregarles a ustedes y a su programa, que ha sido muy bien recibido aquí en Samaniego, pues más o menos una referencia sobre nuestra vida y la labor que se realizó como docente en este municipio. Nos va a contar sobre su niñez, su juventud, la adultez también, porque eso es lo importante de este espacio, es reconocer a nuestras personas que le han aportado aquí a nuestra localidad. Profe, iniciemos contándoles acerca de su familia, sus padres, dónde vivía, en qué año más o menos usted recuerda cuando sus padres trabajaban en la agricultura, en qué sector de nuestro municipio de Samaniego. Sí, tenemos que recordar que nuestro padre, Alejandro Guevara, él era oriundo de la vereda que acabas de mencionar hace un rato, y allí vivieron nuestros abuelos paternos, y nuestra madre, Rosa Elena Noguera, ella sí era de acá de la parte urbana del municipio, y entonces ellos se conocieron pues y formaron su hogar. Nosotros en la niñez nos criamos realmente allá en la vereda, que actualmente se llama pues San Luis del 60, ¿no? Pero ya en los tiempos de la edad escolar, fue nuestra madre quien se interesó en que deberíamos estar acá en el pueblo para poder ingresar a los estudios primarios. Y fue así como pues realmente nuestro padre estuvo de acuerdo y él se sacrificaba siempre viniendo los fines de semana acá al pueblo y regresando a sus labores cotidianas en el campo de lunes a viernes, ¿no? Eso fue más o menos el recorrido en esos años de infancia. Yo estudié en la San Luis Gonzaga, en la escuela San Luis Gonzaga. Ahí tuvimos unos buenos profesores, como el profesor José Nicolás Bastidas, él fue profesor mío, y hubo otra cantidad de docentes que fueron muy importantes en nuestra niñez, ¿no? Luego, en ese momento en el colegio no había sino creo que hasta cuarto de bachillerato. Entonces yo estudié también los 2 primeros años de bachillerato allí en el Simón Bolívar. Y de allí un sobrino de mi madre, el señor Humberto Noguera, él vivía en Bogotá y fue quien realmente le ayudó, o nos ayudó más bien, nos ayudó pues a 3 samaniguenses a conseguir una beca para estudiar en la Normal Superior de Pasto. Los otros 2 compañeros fueron el señor José Justino Sánchez y el compañero Jorge Ibarra Montenegro, que en paz descanse,
quien fue también compañero de estudios en la Normal. Qué importante. Nos ha contado brevemente, profe, sobre el desarrollo de su vida, cómo ha sido desde la niñez. Me llama mucho la atención frente a el auge y a la disposición que hay entre los hijos hacia los padres. Mire que uno está al mando de los padres. Cuando su papá, cuando su mamá, en esos años vivían en el sector del 60, conocido anteriormente como Alto Ipud, profe, era muy difícil la educación en esos sectores. ¿A qué se dedicaban ustedes, profe, cuando sus padres los llevaban hasta esas veredas? ¿Cómo era el recorrido? ¿Había carreteras? ¿Qué hacían ustedes en esos llamados que hacían sus padres para que fueran acompañados? Sí, cómo no. Pues acá, después de que ya estábamos estudiando la primaria acá y radicados acá en la parte urbana, las vacaciones sí nos las pasábamos todas allá en el Alto, como se llamaba generalmente. Nos vamos al Alto, ¿no? Porque el nombre este de Ipud, de acuerdo con algunas investigaciones que se han hecho, pues parece ser un derivado de la lengua de los pastos, ¿no? De los indígenas pastos, y su significado está de acuerdo con la altura, ¿no? Entonces realmente concluimos de que por eso nuestros abuelos y nuestros antepasados siempre generalizaron el nombre de el Alto. Entonces nosotros cada vez que teníamos que viajar hacia allá decíamos nos vamos al Alto, ¿no? Y el Alto era precisamente allá, ¿no? Luego ese nombre de Ipud se le cambió en una ocasión que se visitó la vereda el padre Aníbal Solarte. Él fue párroco aquí en Samaniego, más o menos como en la década del 50, finales de la década del 50. Y él trató de que se cambiara ese nombre. Y entonces la gente estuvo de acuerdo allá que se le cambie y se le colocó San Luis del 60. El hecho de San Luis, pues, generalmente siempre se ha acostumbrado a colocar los nombres de los santos, ¿no? Y 60 es no por la década ni por los años, no, sino porque realmente en la montaña del cerro, ahí en la roca del cerro, en la parte baja del cerro, mirando de una distancia más o menos considerable, se mira la formación de un 6 y un 0. Y entonces a eso se debe el origen de ese nombre, ¿no? Era difícil, como tú dices, era difícil transportarse porque no había carretera. En ese momento el camino era de a pie y había que subir a pie o en caballo, ¿no? Pero bueno, pues siempre nosotros nunca nos perdíamos las vacaciones porque realmente la veredita ya era muy buena, muy acogedora. Y allá vivían todos nuestros tíos y con los primos y demás, pues pasábamos unas vacaciones esplendorosas, muy buenas. Pienso que hacían sus ollas familiares, aprovechaban la tierra para los mismos productos que en ella produce, aprovecharlos también para la alimentación. Profe, ¿qué recuerda usted de esos entonces? Sí, cómo no. Fueron tierras muy fértiles, muy buenas. Allí se cultivaba la base, el cultivo de mayor extensión siempre fue el maíz, ¿no? Pero también se cultivaba papa, ¿no? Se cultivaban legumbres y también el café. Imagínate que habían unas plantas de café que eran como árboles, era una especie de café común, que se llamaba el café común. No pues el café que ahora tenemos, que es el caturra, que es bajito, que es fácil de coger. En ese tiempo, pues la cuestión de contratar a los peones para la cogida de café, generalmente eran las mujeres, ¿no? Las que se encargaban de las labores de la cogienda del café. Y había que cargar escaleras, porque es que era un árbol, y entonces había que cargar una escalera para poderse subir a las partes más altas del árbol de café. Pero era un café muy bueno, muy aromático, era excelente grano y muy bueno.
Incluso había algunos árboles frutales también muy buenos. Y después se sembró también la caña de azúcar y producía muy, muy buena. Por eso era que allí en la vereda, pues nuestra abuela, Sara Díaz, la mamá de mi papá, ella hizo construir el trapiche. Y entonces había un trapiche también allá. Era un trapiche de bueyes, de los que el recorrido del trapiche, de la mijarra que se dice, y de las masas que molían la caña, eran movidas por una yunta de bueyes, ¿no? Entonces con los tíos y con los primos, pues pasábamos muy bien, y se reunía mucha gente en esas dos labores grandes que había, la cogienda del café o la cosecha del café, y las moliendas que se hacían. Las moliendas eran muy buenas, eran famosas. Y allí se hacían asados y se hacían sancocho de espinazo y sabroso, invitando a los primos. Bueno, pero desde ese tiempo también en los potreros, pues nosotros ya con los primos empezamos a formar los equipos de fútbol, pues, ¿no? Porque acá en la escuela y en el colegio, pues nos gustaba jugar el fútbol. Y allá pues teníamos los potreros y hacíamos nuestras porterías ahí con madera, con palitos y todo. Entonces, de todas maneras, eso ahí con los primos ahí nos divertíamos muchísimo. Profe, ¿esto viene a ser qué año más o menos cuando en esa niñez ustedes iban acompañados de sus padres? Y qué bonito escuchar su historia, sí, qué bonito escuchar esa tradición que ojalá pues se volviera a rescatar, porque hoy en día ya no es lo mismo. Claro, eso fue durante la década del 50, ¿no? Del 50 y los primeros años de 1960 también, ¿no? Entonces fue una época muy buena, y allí fue donde precisamente nuestros abuelos, la abuela, porque el abuelo no lo alcanzamos, no tuvimos la fortuna de conocerlo. Él murió en la década del 36, del 30, ¿no? Con una enfermedad que se llamó aquí la bartonelosis. Esa fue una epidemia que se... Brote, profe. Un brote de epidemia, y que asoló la mayor parte del departamento de Nariño, pero el municipio que más afectado salió fue Samaniego. ¿Por qué, profe? ¿Usted tiene algún conocimiento por qué fue el municipio más afectado, Samaniego, sí, con este brote? Desgraciadamente hay algunos estudios importantes sobre eso, ¿no? Pues yo conocí por allí un estudio del doctor Erazo, un médico, el doctor Erazo, y él nos hace unas investigaciones y unos estudios, y dice de que esa vino desde el Perú, ¿no? Porque en el Perú es la parte donde todavía existe el brote de esta enfermedad. Y se sabe que apareció más o menos en esa época, en esa década del 30, más o menos del 36 al 46, 1936, 1946, pero no exactamente de cómo apareció, pero no se sabe cuál fue la causa, ¿no? Culpaban tal vez, en algunas partes se culpaba a que fue el conflicto de Colombia y Perú, que hubo en ese entonces. Una enfermedad traída, o sea, pasosa. Sí, que eso llegó y era muy contagiosa, claro. Y aquí en el municipio de Samaniego murió mucha gente. Incluso el hospital que ya existía no dio abasto pues a la atención de tanto paciente, y tuvieron que improvisar en la escuela. Me parece que la escuela, eso se suspendió, la educación y todo, y allí tuvieron que improvisar un hospital, pero que realmente, así como llegó, también desapareció, ¿no? Es como raro la cuestión. Pero me decía mi yerno, que él es médico también, que de todas maneras sería importante tener cuidado con eso, ¿no? Y que puede en cualquier momento presentarse otra vez la epidemia, los brotes, ¿no? Bueno, eso fue entonces en ese momento, pues la cuestión. Lo otro, las estancias allá en la vereda
y nuestro recorrido en la juventud, ya en la parte de, ya nosotros éramos jóvenes, yo incluso ya estaba estudiando en la normal en Pasto, y seguíamos yendo, pero allá, ¿no? Porque pues a descansar y todo era mucho más bonito en el campo. Vacacional, profe. Esto era, no sé si en este diálogo lógicamente en esta conversación, esto fue ustedes en el mes de agosto, en el mes de diciembre, claro. La época de verano, profe. De vacaciones, sí. Siempre habían 2 meses de vacaciones. Siempre fueron julio y agosto las vacaciones, ¿no? En el verano. Entonces era sabrosísimo estar allá en el campo, ¿no? Era muy bonito. Y allá fue donde recibimos, en ese momento no había ya ni radio ni televisión, entonces las reuniones familiares eran muy, muy buenas y muy acogedoras. Y allá fue donde nuestra abuela, los tíos y nuestros padres, sobre todo mi padre, nos contaban muchas historias y muchas de las leyendas del misterioso cerro allí del 60. Muchos misterios y cosas que ocurrían. Nosotros pues algunas cosas también escuchamos y miramos, pero nunca nos pasó nada así como digamos extraordinario, ¿no? Sí. Profe, usted me ha pasado este libro y esto ha hecho de que se plasme en esta leyenda las historias del Cerro del 60, que más adelante vamos a conocer algo de este escrito, que pues gracias a sus padres, como estamos hablando a través de la pantalla, a través de Samaniego Televisión, Personajes de mi Pueblo, los padres del profesor Parmenio le han contado y que él en sus días ha tenido bien plasmarlo aquí en este libro, sus abuelos, sus tíos, todo esto lo vamos a conocer algo en nuestro espacio de Samaniego Televisión. Estamos en Personajes de mi Pueblo y es el profesor Parmenio Guevara Noguera, el invitado especial. Usted ya hablaba, profe, de su niñez, dónde pasó, la escuela San Luis Gonzaga, hablaba de la normal. Usted me decía también en investigación que hemos tenido aquí en este espacio que el bachillerato únicamente era hasta cuarto de secundaria. ¿Cómo ustedes, o usted, profe, logra desplazarse hasta otro municipio? Porque en Samaniego era muy difícil completar la secundaria. Había la oportunidad de hacerlo en Túquerres, había la oportunidad de hacerlo en Ipiales, en Pasto, pero, profe, descríbanos cómo usted logró llegar hasta la normal de la ciudad de Pasto para poder acabar sus estudios secundarios. Sí, en ese tiempo era muy difícil y había que salir o a Túquerres, o a Ipiales, o a Pasto, porque el estudio pues aquí en Samaniego, como tú lo dijiste muy bien, solo estaba hasta tercero o cuarto de bachillerato. Bueno, yo hice hasta el segundo de bachillerato y en ese momento el señor, un sobrino de mi madre, ¿no?, que estaba en Bogotá, ¿no?, Humberto Noguera, él, estando allá, pues tuvo la facilidad de ayudarnos a conseguir unas becas para estudiar en la normal, ¿no? Entonces nos pidieron pues como una hoja de vida y las calificaciones y todo de los 2 primeros años que habíamos hecho acá ya en Samaniego. Y entonces se envió todo eso y afortunadamente se nos concedieron esas becas. Éramos 3 compañeros que fuimos de aquí, el señor José Justino Sánchez, Jorge Ibarra Montenegro, que en paz descanse, y mi persona. Entonces estudiamos ahí en la normal. Allá hicimos los grados tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Esto fue en el año 1959, profe? Más o menos, en el año, sí, desde el 59 hasta el 64 que habíamos terminado la normal, 63, ¿no? En el 63 terminamos. Entonces, en esos años estudiamos allá. La educación en la normal en la ciudad de Pasto
Y, lógicamente, ¿por qué exigían tanto para los cargos, por ejemplo, como docentes, que sean normalistas? Claro. Sí, la Normal pues es una institución que existía ya desde hace muchos años allí, en Pasto, y su especialización era formar al docente, sobre todo al docente de primaria, pues, ¿no? Para la educación primaria. Entonces, allí había la cuestión de que a partir del cuarto de estudio, el cuarto año, porque en ese tiempo pues era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no? A partir del cuarto año ya empezaban a hacerse prácticas, ¿sí? Allá había un profesor que se llamaba el director de prácticas y con él recibíamos las instrucciones para las prácticas. Y entonces uno le hacían dictar clases ya en primaria, empezar a dictar las clases desde cuarto de primaria. En ese momento solamente eran, por ejemplo, 2 clases semanales, ¿no? Y por sorteo el grado que le tocaba. Podía ser en primero, podía ser en segundo, en tercero, en cuarto o en quinto primaria. Y entonces, de acuerdo a eso, había que prepararse muy bien. Y eran muy estrictos. Eso sí, una de las cosas importantes de la Normal fue la disciplina, ¿no? La disciplina y el buen comportamiento que había que tener uno allí como alumno de esta institución. Y luego, pues, todo era muy bien, en unos valores excelentes que nosotros adquirimos allí, ¿no? La puntualidad, por ejemplo, ¿no? Allá era la cuestión bien puntual. Sí, claro, porque nosotros éramos internos en ese momento, ¿no? Y la mayoría de los estudiantes, como un 70% de los estudiantes éramos de provincia, se llamaba así, de provincia. O sea, era... Provincia quiere decir que no son de la propia ciudad o del propio pueblo. Claro, que no eran de allí de Pasto. Éramos que de Puerres, que de Linares, que de Ancuya, que de Sandoná, de La Unión. Bueno, de Tumaco, de Barbacoas. Había de todos los municipios, había estudiantes allí en la Normal. Entonces, generalmente, pues se nos decía, los estudiantes, la mayoría son de provincia. Profe, qué bien. ¿Cómo era, por ejemplo, para poderse ganar este cupo hasta la Normal? Porque me dice que allá le acreditaban o le facilitaban su alimentación, su estadía y lógicamente, pues, todo lo necesario para poder desarrollar o completar sus estudios secundarios. Ah, sí, claro. Sí, en primer lugar que era muy estricta la cuestión de allí, ¿no? Y a una vez conseguida la beca, requisito indispensable era no perder el año ni siquiera una materia, pues al final, ¿no? En ese tiempo habían exámenes semestrales y exámenes finales, ¿no? Y tener más o menos un promedio bueno de estudio. Entonces, era un requisito, porque si tú perdías el año, pues se perdía la beca y se perdía todo y ya no lo recibían más. Así quiera continuar el estudio, no, perdía todo. Entonces, el requisito indispensable era que allá se iba a estudiar, como te digo, con todo el afán, con mucha disciplina, con mucho orden. Bueno, dentro de el trabajo o la dedicación en ese entonces en la Normal, profe, ¿cómo era, por ejemplo, las calificaciones? ¿Era por números, por letras? ¿Cómo era el trabajo de los docentes allá en esta institución? Sí. Pues la calificación siempre era por números, ¿no? Sí, claro. No había la cuestión ni conceptual sí, solamente pues era de 1 a 5 y listo, ¿no? Y como te digo, siempre los exámenes también eran muy estrictos, ¿no? Eran exámenes escritos, a veces exámenes orales. Había que prepararse muy bien para todo, ¿no? Y profesores excelentes, ¿no? El rector, los profesores, y lo mismo para las prácticas, ¿no? Había un director de prácticas, pero también estaba ahí el docente del curso donde uno tenía que ir a practicar y le llevaban un control bastante importante y había que prepararse muy bien para una clase.
No era una clase que uno tenía que decir, hombre, yo me toca dictar esta clase y voy a ir y yo llevo cualquier cuestión. No. Eso había que hacer una preparación por escrito y esas preparaciones las revisaba primero el director de prácticas y visto bueno del profesor del curso. Y ahora sí, siga. Y allí estaba el director de prácticas observando a ver cómo lo desarrollaba. Hay una anécdota muy buena allí de un profesor de Puerres, ¿no? Profesor de Puerres, Gonzalo Benavides. Y él era profesor del grado segundo, generalmente era de primero o de segundo. Y tú sabes que había un paso que era lo principal, le decían a uno, lo primero que usted tiene que hacer es motivar a los niños para que le atiendan la clase. Entonces tiene que tenerlos, pero atentos, ¿no? Entonces había la primera partecita de la clase era motivación, y uno entraba con un canto o con un chiste o haciendo algo para que los niños le presten más atención a uno, ¿no? Y que estén atentos, y como eran pequeñitos, pues, ¿no? Entonces, este profesor se ponía a jugar ahí en el salón, ¿no? A veces agarraba un resorte y se ponía a matar tratar de como que matar una mosquita por allá. Y uno pues tratar de que los niños no lo atiendan más a él, sino a uno, ¿no? Eso era una cosa difícil, pues, ¿no? O tenía él ¿qué se llama? La coquita esa, o la Valerio es que se llama el aparatico ese de llenarlo allí. Y este profesor era muy bueno para eso. Entonces se veía, y llene. Y entonces había que superarlo a él, porque los niños, pues, de todas maneras lo alzaban a mirar y había que uno ser mucho más. Entonces él decía, yo hago esto para que ustedes traten de superar más su motivación, a ver cómo está la motivación. Bueno, importantes historias que hoy podemos conocer, y especialmente con la invitación que le hemos hecho o realizado al profesor Parmenio Guevara Noguera, que en su vivienda, en su hogar, nos ha abierto las puertas para llevar esta programación de Samaniego Televisión. Antes de continuar con más diálogo, vamos a invitarlos a unos mensajes y ya regresamos con más información, el desarrollo de nuestro espacio. No se muevan de la sintonía.